Entonces, nunca jamás olvidar que estas estructuras de control tienen que ser estructuras que permitan una repetición controlada y que debería siempre estar pendiente de que en algún momento las repeticiones van a terminar. Eso es lo deseable. Nunca jamás olvidar que a una estructura de control siempre se puede acceder exactamente desde un punto de ingreso y debería tener una salida. Ya no es admisible que tenga más de una salida. A eso se llama una estructura. Ya por eso se llama estructura de control. Respetan una estructura de formación que tiene a su vez asignada una semántica de operación. Y lo que trata de hacer es modelar el pensamiento humano. En esta clase de estructuras de control de repetición por condición, como ya les había mencionado, el repetir un proceso se basa sobre la evaluación de una condición y dependiendo de cómo ésta responde, se dice que vamos a seguir haciendo el proceso. Es decir, si la condición me dice verdad, entonces el proceso se repite. Pero si la condición me dice falso, entonces el proceso deja de repetirse. Entonces, ¿quién vendría a ser, en este caso, el valor de la condición? Una vez que evaluemos que me permite terminar la repetición, el falso. En alguna ocasión te dice, deberías prever que la condición se evalúe falsa para poder terminar la repetición. Porque si tú no prevés que en algún momento la condición se evalúe falsa, es probable que tu proceso se encicle infinitamente. Y eso no es deseable, a menos que realmente quieras enciclarte, ¿no? Lo cual es muy poco probable. Bien, para introducir esta nueva estructura de control, vamos a plantear un ejercicio suelto, que es un clásico dentro de lo que es la matemática y un clásico también dentro de lo que es programación, que trata de decidir si un número es primo o no. ¿Ya? Entonces, la definición de primalidad está dada sobre los valores enteros positivos y dice que un número entero positivo es primo si solamente si tiene solamente dos divisores exactos, ¿de acuerdo? Que vendrían a ser la unidad y el propio número. Entonces, si es que un número tiene un divisor distinto a la unidad y el propio número, se dice que ese número no es primo. El único número, fíjense, que cumple esta condición y que no es primo, es el 1. Pero si lo cerramos con el hecho de que tiene que tener dos divisores exactos distintos, entonces ni siquiera el 1 cumple, ¿ya? ¿A qué me refiero? Hay varias maneras de expresar cuando un número es primo. Entonces, cuando tú dices, ¿no es cierto? Un número es primo si es solamente divisible entre la unidad y entre sí mismo. El 1 cumple las dos condiciones. Pero la otra opción es decir, un número es primo si tiene solamente dos divisores exactos entre el 1 y el propio número, ¿no? Entre toda su gama de posibles divisores. En ese caso, el 1 ya no cumpliría porque solamente tendría un divisor. Bueno, de todas maneras, se dice que un número es primo si en el umbral, fíjense, desde 1 hasta n, si n es el número, solamente tiene dos divisores exactos, ¿no? Y en el mejor de los casos, ¿quiénes vendrían a ser esos divisores exactos? El 1 y el propio número, ¿ya? Entonces, probablemente, una manera de resolver el problema sería contar los divisores exactos que tiene el número, ¿ya?
Si el contador de divisores exactos que tiene el número supera 2, entonces por definición ese número no es primo. Pero si el contador es 2 y el número es diferente de 1, entonces es primo, ¿ya? En este caso, si exigimos que siempre tengas 2 divisores exactos, entonces el 1 ya estaría exento de la regla, pero lo estamos poniendo aquí de manera explícita para que estemos conscientes de que el 1 no se considera un número primo, ¿correcto? Entonces veamos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder resolver este problema? Porque no sabemos exactamente cuándo un número es primo de manera directa. El problema de decidir la primalidad de un número, les cuento que es un problema sumamente interesante y complejo en el área de las matemáticas. Existen algunos intentos, algunos teoremas, fórmulas que te tratan de decidir cuándo o qué número es primo o cuál sería el próximo primo de, pero siguen siendo esas conjeturas, ¿ya? Todavía no está demostrado que esas reglas funcionan para cualquier número primo que pueda existir al infinito. Entonces, la manera más segura de demostrar que un número es primo es esta, que tiene solamente 2 divisores exactos, incluidos entre el 1 hasta el mismo número, el umbral de divisores, ¿ya? Aquí dice eso, fíjense. Los divisores, ¿qué umbrales puede tomar? Puede asumir el umbral desde el 1 hasta ¿dónde? Hasta el n. Bien. Si analizamos este problema, básicamente, ¿qué tendríamos que preguntar? Decimos, ¿no es cierto? Si el contador de los divisores, fíjense, es menor que 2, ¿ya? Menor o igual que 2. Y el divisor es menor o igual que el número que estamos queriendo demostrar, le pregunto, ¿no ves? Si mi umbral de divisor todavía no ha pasado y si mi contador todavía no ha superado un conteo de 2, entonces parece que mi número parece que es primo, pero no puedo asegurar a menos que barra toda la gama de divisores que tiene. Entonces, yo voy a agarrar mi número y la primera vez mi divisor en qué debería empezar deseablemente, en 1. Y voy a preguntar, si es que esto no es verdad, o esto, perdón, es verdad, entonces voy a ir a verificar si mi número es divisible entre el divisor actual. Y mi divisor actual, la primera vez, ¿cuánto va a ser? 1. En este caso siempre va a ser verdad cuando el divisor es 1, ¿cierto? Si me dice eso verdad, entonces mi contador, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a incrementar en 1. Inicialmente, ¿cuántos divisores dividían de manera exacta al número 0? Entonces, una vez que ya encontramos un divisor exacto, le sumamos más 1. Pero si ese divisor no divide de manera exacta al número, entonces hacemos nada. Una vez que terminamos de hacer esta pregunta, pasamos a mi siguiente divisor, ¿ya? Mi siguiente divisor, ¿quién sería? El 2. Preguntamos, ¿mi contador todavía no ha sobrepasado el número de divisores permitidos para que sea primo? No, me dice. ¿Todavía mi umbral de divisores está en el rango? Sí, me dice. Entonces, si es que esta condición está bien, volvemos a hacer la misma pregunta. Vemos si mi número es divisible entre el nuevo divisor. Si es divisible, contamos, ¿correcto? Si no, hacemos nada, pero de todas maneras, ¿qué hacemos? Intentamos verificar en el siguiente divisor. Entonces, ¿qué hace esta variable? Esta variable identifica a todos los divisores posibles que puede tener el número. ¿Dónde empezaría mi divisor? En 1, ¿correcto? ¿Hasta dónde inclusive iría? Hasta n, que en este caso vendría a ser el número, ¿ya? ¿Cuándo contamos? Fíjense, cuando se cuenta en el contador de divisores, cuando resulta que encontramos un divisor que divide de manera exacta a número. Caso contrario, no contamos, ¿ya? Una vez que averiguamos cómo es el número respecto a este div, entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a pasar al siguiente divisor, ¿de acuerdo? Y al siguiente divisor. Entonces, cada vez que esta condición me dice sí, hacemos esto. Y luego volvemos.
¿Ya? Esto que acabamos de encontrar, fíjense que está en el recuadrito azul. Eso es lo que vamos a hacer más de una vez. ¿Y de qué va a depender la cantidad de veces que hagamos? Va a depender de cómo se evalúa esta condición. Fíjense, ¿cuántas posibilidades de repetir el proceso existen? De acuerdo a esta condición hay dos. Una es mientras mi contador es menor o igual a 2, esa es una opción. Y la otra opción, que debería cumplirse paralelamente, vendría a ser cuando mi divisor todavía no ha sobrepasado o sigue estando en el rango de posibles divisores. Las dos condiciones deberían cumplirse para poder repetir el proceso, ¿ya? ¿Cuándo terminaríamos de repetir? Cuando esta condición me diga falso. Entonces, ¿qué dice aquí? Toda esta cajita azul, fíjense, se repite mientras esta condición me dice verdad, ¿ya? Eso es lo que dice aquí. Fíjense, he preguntado. Si me dice que sí, hago 1, 2 y en el tercer paso vuelvo a preguntar. Si me dice que sí, hago esto, esto y vuelvo a hacer. Y pregunto y si me dice que sí, vuelvo a hacer y si me dice que sí, vuelvo a hacer. Entonces, este proceso que estamos repitiendo se va a repetir tantas veces como la condición me diga verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que asegurarnos? Como les comentaba hace un momento, es que las estructuras de control de repetición tienen también que asegurar su terminación. ¿Eso qué significa? Que deberíamos tener la posibilidad de que esta condición alguna vez se evalúe falsa. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas posibilidades de que esta condición se evalúe falsa hay? Bueno, hay 3. Una es cuando el contador sobrepasa 2. La otra es cuando el divisor sobrepasa al número que estamos queriendo averiguar si es primo. Y la otra es cuando las dos incumplen, ¿cierto? Si el contador sobrepasa y además el divisor ha sobrepasado al número en cuestión, ¿ya? Entonces, en ese caso, fíjense, vamos a terminar de hacer la repetición. Ya nos repetimos. ¿Cuándo terminamos de repetir? Cuando esta condición en algún momento, bajo algunos contextos, bajo algunos datos que van a tener la variable contador, la variable divisor respecto al número, algún día esperamos que esto me diga falso. Y en ese momento dejamos de repetir. ¿De acuerdo? Entonces, este procedimiento, fíjense, me dice, vamos a repetir, o sea, ya nos repetimos aquí, cuando esta condición me diga algún día no. ¿Ya? Esto es muy similar, fíjense, a una instrucción o a una estructura de control condicional. ¿Cuál es la diferencia? Que en el condicional nosotros preguntamos y si me dice sí, hago algo y luego termino, ¿correcto? Acá, ¿qué sería? Preguntamos. Si me dice que sí, hago algo y luego vuelvo a preguntar. ¿Ya? Si me dice que sí, hago algo y luego vuelvo a preguntar. No termino, ¿ya? Este vendría a ser el pensamiento que me permite repetir basado en condición. Esta famosa estructura de control, fíjense, se puede escribir, en vez de poner esta flechita que tenemos aquí, esta negra, la podemos escribir así, porque hemos visto que este recuadro azul, que es el conjunto de cosas que quiero hacer más de una vez, se van a hacer mientras esta condición me diga verdad, ¿ya? Entonces vamos a mejorar nuestra escritura y vamos a decir, mientras mi contador sea menor o igual a 2 y además el divisor sea menor o igual al número, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si el número es divisible entre div. Si me dice que sí, contamos. Si me dice que no, nada hacemos. Y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar mi divisor. ¿Ya? Nos movemos en el divisor y tratamos de barrer toda la gama de divisores posibles que tiene este número. Hasta aquí, fíjense, la parte del no ya no forma parte del razonamiento de repetición. La parte del no más bien, ¿qué significa? Que voy a terminar. Entonces, esta parte que tenemos acá, desde acá hasta acá,
¿Cómo se ha modelado? Con esto, ¿cierto? Mientras, contador, hasta este fin, mientras. ¿Ya? Y la parte del no, fíjense qué significa. El no ya está fuera de mi repetición. Cuando en algún momento esta condición me diga no, entonces, ¿qué tengo que pasar a hacer? Tengo que ir a verificar los resultados. ¿A qué me refiero con verificar los resultados? Voy a generar mi respuesta final. ¿Y de qué va a depender mi resultado final o mi respuesta final? De cómo está el contador, ¿correcto? Si mi contador tiene exactamente 2, entonces es primo. Pero si no tiene 2, entonces no es primo. ¿De acuerdo? Así funcionaría. Este razonamiento que acabamos de describir, por ejemplo, aquí con la flechita, cuando haces algoritmos, cuando haces estructuración de cerebro rojita, es bastante válido escribir con flechita, con símbolos de interrogación, es bastante común porque estás estructurando. Pero cuando tú ya quieres utilizar un lenguaje más estricto que no genere ambigüedades, entonces probablemente ya vamos a evitar el uso de las flechitas, de las preguntitas, cosas así. Entonces vamos a ponerle palabras que representen el pensamiento. En este caso, ¿qué palabra estamos utilizando? La palabra mientras, ¿no? Decimos mientras el contador, fíjense que se lee bien interesante, mientras el contador sea menor o igual a 2 y el divisor sea menor o igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Esto vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pero esto vamos a hacer de mientras. Esta palabra mientras me da una noción de continuidad, ya de tiempo, o sea, que vamos a ir en el tiempo mientras esta condición sea verdadera. Entonces, fíjense, esta clase de razonamiento que a veces agarramos nuestra flechita, básicamente tiene nombre dentro de nuestra lengua normal de hablar, que debería ser mientras que me dice mientras suceda esto, vamos a agarrar esto, mientras dure el día, vamos a hacer algo. Entonces, eso te da una sensibilidad de que hay un tiempo que está involucrada de acuerdo en el razonamiento. Esto que acabamos de escribir acá, luego lo vamos a poner aquí, y se fue agarrando esto ya, que está mucho mejor, no ambiguo, ya no tiene flechitas ni nada, y lo vamos a generalizar, ¿de acuerdo? Entonces, este razonamiento particular que hemos encontrado para demostrar su número de primo, básicamente vendría a ser un ejemplo de cómo debería ser una estructura de control de repetición basada en condición, que se conoce con el nombre de while. ¿De acuerdo? Entonces, en inglés while, y en castellano, ¿con qué nombre se conoce? Con el nombre mientras. ¿Cómo vendría la estructura general de este pensamiento? Vendría así: mientras una condición se hace verdadera, vamos a hacer este proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces vamos a hacer este proceso mientras esta condición sea verdadera? Vamos a hacer el proceso, volvemos. Mientras esta condición siga siendo verdadera, voy a hacer el proceso. Hasta que algún día, con mucho entusiasmo, esta condición se valore falsa. ¿Ya? Entonces, esquemáticamente, fíjense, este pensamiento que acabamos de escribir aquí para demostrar si el número es primo, ¿no? Se puede generalizar en esta estructura. ¿Ya qué palabritas tenemos? Mientras, hacer y fin del mientras. ¿Y qué tenemos nosotros que llenar aquí a nuestra conveniencia? La condición que controla la repetición y qué es lo que queremos repetir. ¿Ya? Esto, como siempre, tiene una semántica operacional asociada, que viene, fíjense, organizada en 4 pasos estructurados. Entonces, cuando entras a la estructura de control mientras, lo primero que va a hacer la estructura, semánticamente, ¿qué cosa es? Es evaluar la condición. Esta condición, obviamente, por la naturaleza de su nombre, que me va a generar un resultado de tipo booleano. Me puede decir sí o me puede decir no.
En el caso de que me diga sí, ¿a dónde nos vamos a ir? Al paso 2. Y el paso 2, ¿qué cosa es? Es ejecutar el proceso. Terminamos el paso 2 y retorna, fíjense, vuelve a preguntar. Voy a evaluar nuevamente la condición. Y nuevamente tengo una de dos opciones de respuesta, sí o no. Si me dice sí, nuevamente ejecuto el proceso. Pero si me dice que no, terminamos la repetición. ¿Ya? A eso se llama estructura de control. ¿Por qué? Porque fíjense, ya no va a leer de izquierda a derecha y de arriba abajo una sola vez. En este caso, fíjense cómo va a leer de izquierda a derecha, de arriba abajo y va a volver, y de arriba abajo y vuelve, retrocede y vuelve, ¿de acuerdo? Por eso se llama estructura de control, como habíamos definido el día martes. Son aquellas que te alteran el flujo de lectura normal de un programa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se altera, pero la lectura del programa de acuerdo a esta semántica operacional? No lee como sea, lee como esta semántica operacional. Esto en términos de organización de cerebro, considerando lenguaje natural. ¿Y esto cómo se traduce a terminología JDK? Así, te dice, ¿qué vamos a obviar en JDK? Vamos a obviar la palabra hacer y vamos a obviar esta palabra que me identifica que aquí terminó el mientras, ¿no? En terminología de programación, trata de evitar el uso excesivo de palabras. Y en el caso ya del lenguaje de programación C, C++, Java y los que vienen después de C, ya han asumido algunas normas que te dicen o que te tratan de hacer escribir lo menos posible. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos ponerle? Como siempre, la palabra reservada while, ¿ya? While, entonces, ¿qué significa ahora? Representa a la estructura de control de repetición basada en condición, ¿ya? Y entre paréntesis, fíjense, todo lo que está en azul es obligatorio. Entre paréntesis, ¿qué viene? La condición. Aquí empieza a repetir y aquí termina a repetir y obviamente después de esto también termina la estructura de control, ¿ya? Este vendría a ser el proceso a repetir. Semántica operacional es la misma que la que hemos visto acá, ¿ya? La mayoría de las semánticas de operación de las estructuras de control se mantienen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que cambia en los lenguajes de programación? ¿Cómo se escribe? Algunos te pueden no poner la llave, te pueden no poner el paréntesis, qué sé yo, o algunos te obligan a poner while, condición, do, y recién hacer aquí, ¿de acuerdo? Inicio y fin. En el caso particular de JDK, ya no escribe el hacer, automáticamente dice que después de lo que viene de la condición, se supone que eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacer todo lo que está dentro de la llave abierta y de la llave cerrada. A esto se llama cabecera de la estructura de control while. Y a esto se llama el cuerpo de la estructura de control del while, que vendría a ser el proceso a repetir. Muy bien, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Agarremos el razonamiento que teníamos acá para definir si un número es primo y lo traduciremos al lenguaje de programación. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Mientras el contador sea menor o igual a 2. Y, ¿no es cierto? Esto ya es en terminología del lenguaje. El divisor es menor o igual a num, le pregunto. Si me dice que sí, entonces vamos a ir a preguntar, ¿será que el divisor divide de manera exacta num? Eso pregunta aquí. Si me dice que sí, entonces contamos. Pero si me dice que no, hacemos nada. Y aquí terminaríamos. Entonces, esta instrucción, fíjense que a su vez es una estructura de control condicional, es lo que se va a repetir tantas veces mientras esta condición sea verdadera. Algún día, tarde o temprano, esta condición se va a hacer falsa y este es el momento de evaluar mi resultado. Y yo le digo, mi resultado va a ser a su vez el resultado de evaluar esta expresión booleana. Voy a preguntar, ¿será que contador es igual a 2? Y además el número es diferente de 1, por si acaso, ¿ya?
Si me dice que sí, entonces es número primo. Pero si me dice que no, esta expresión, el número no es primo. ¿Ya? Muy bien. Una vez que tenemos eso, a ver, vamos a programar. Vamos a llevar esto a programa y luego vamos a ejercitar un poquito cerebro para que se acondicionen a lo que estamos hablando. Fíjense que todo lo que nosotros hacemos en programación o todo lo que probablemente pensamos, lo que trata de hacer los lenguajes de programación y la programación en realidad es permitirte tener un conjunto de constructos, le llamaremos, funcionales, que te permiten representar tu pensamiento de manera estructurada, ¿ya? De manera sistemática, de manera organizada. Entonces, eso es lo que es básicamente programar, es agarrar tu cerebro y traducirlo a un modelo sistemático, ¿ya? Entonces, voy a hacer un programa. En este momento les comparto mi pantalla y vamos a traducir lo que había escrito en la transparencia, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Decimos que básicamente esa vendría a ser el cuerpo. Fíjense, estas son las instrucciones que me van a permitir demostrar si un número es primo o no. Ya tengo aquí un proyecto limpio y vamos a construir una clase o vamos a definir una clase que me identifique aquellos objetos que me permiten a su vez evaluar si es que un número es primo o no. A esto le vamos a llamar, como siempre, un verificador. Y a este verificador básicamente, ¿qué hace? Verifica si un número entero positivo es primo o no. Por el momento no estamos poniéndole mayor carga a nuestro ejercicio porque primero empezaremos a entender cómo funciona la estructura, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a agarrar y vamos a prácticamente copiar esto. Vamos a ver si me permite copiar desde aquí. Agarramos esto y esperemos que me permita, sí, me permite. Y lo ponemos dentro de algún proceso. ¿Ya? Mi proceso que me permite verificar si un número es primo o no. ¿Qué le podríamos llamar a mi proceso? Ahorita vamos a ver un nombre interesante, le vamos a poner. Le vamos a decir que este verificador me permite responder a la pregunta, ¿es primo? ¿Ya? Esa es la pregunta que le vamos a hacer. ¿Y qué necesito que me envíen? Fíjense, necesito que me envíen como dato de entrada el número que estoy queriendo cuestionar. ¿Ya? Eso queremos que me den como dato de entrada. Ok. Entonces, para saber si un número es primo, dice, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos encontrar un resultado, ¿ya? ¿Y ese resultado de qué tipo debería ser? Ese resultado debería ser de tipo booleano. Me debería decir es o no es. Por eso es que le he puesto esta firma, ¿ya? Entonces, la pregunta que es primo. La respuesta que se espera, ¿qué cosa es? Sí, no. ¿Y qué necesito que me des como dato de entrada? El número que estoy queriendo verificar si es primo. De acuerdo al razonamiento que se tenía, entonces dice, nuestro compromiso, ¿qué cosa es? Es encontrar un resultado de la verificación que va a ser de tipo booleano. Por otro lado, la estrategia dice que era ir a contar los divisores exactos que tiene este número, considerando los divisores entre el umbral 1 hasta inclusive el número en el peor de los casos, ¿ya? Otra cosa que teníamos, aparte, como ya les acabo de mencionar, que tenemos que tener de manera descrita aquí, o por lo menos la usamos, es el concepto de divisor. ¿Ya? El contador, ¿para qué? Para que cuente los divisores exactos. ¿Y el divisor para qué? Para que vaya mirando, ¿no? Recorriendo todo el umbral de posibles divisores que tiene el número para irlos desechando como exactos o no exactos.
Bien, esas variables tendría. Como ya me lo he traído acá, vamos a ensanchar esto. A ver, antes de empezar a verificar, ¿cuántos divisores exactos tiene el número? Ninguno, ¿correcto? Eso significa esa línea. Fíjense esa instrucción de asignación. No es solamente ponerle 0 al contador, sino que significa que la cantidad de divisores exactos del número son 0, ¿ya? Entonces, por eso le estamos poniendo en contador 0. Mis divisores, a ver, mis divisores dice que van a ser valores en el umbral desde 1 hasta num inclusive. Entonces, el primer divisor que yo voy a intentar testear acá, ¿quién va a ser? El divisor 1. Listo. Una vez que establecemos eso, dice, mientras mi contador sea menor o igual a 2, la primera vez me va a decir verdad, ¿correcto? Y mi divisor sea menor o igual a num, la primera vez también con mucho entusiasmo esto me va a decir verdad, porque los números primos están definidos para números enteros positivos sin el 0, ¿ya? Incluso podríamos excluir el 1, como ya habíamos mencionado. Y decimos, mientras eso sea verdad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ir a preguntar si es que este número en cuestión es divisible entre este divisor particular. No, aquí me falta una línea, me la he comido una línea. Si es que es divisor exacto, entonces, ¿qué hacemos? Contamos. Caso contrario, hacemos nada. Y por cualquiera de los dos, ya sea contando o no contando, tenemos que ir a verificar mi siguiente divisor. ¿Ya? Eso hacemos. Ok, la pregunta es, ¿por qué no hacemos esto con un for? Es la pregunta. Porque probablemente para demostrar que un número es primo no necesitamos hacer un rastreo exhaustivo de todos sus posibles divisores, porque basta que yo encuentre 3 divisores. ¿Ya para qué pregunto? ¿De acuerdo? Con 3 divisores ya es suficiente para decidir que el número es no primo. ¿Entendido? Entonces no es verdad que yo voy a ir a ver a todos los divisores siempre. En este caso, mi razonamiento puede cortarse por una de dos partes. Una es que mi contador ya haya excedido los divisores que se requiere para ser primo, o la otra es que yo ya haya barrido toda la gama de divisores que puede tener el número. En este caso, fíjense, mi condición es compuesta, ¿cierto? Tiene 2 preguntas que están unidas por un i. Y listo. Se supondría que al terminar mi resultado, ese resultado o va a ser definido con el resultado de esta expresión booleana. Fíjense esto qué cosa es. Esto es una expresión booleana, ¿no? Es un i, a este lado es una comparación por la igualdad y a este lado es una comparación por la desigualdad. Por cualquiera dependiendo de los datos que tenga, resulta que mi resultado comprometido de este proceso va a estar aquí. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es compilar, ¿cierto? Compilamos y cruzamos deditos para que todo funcione bien y veamos a ver cómo es que este verifica. Venimos acá y le decimos, nos vamos a construir objeto de clase verificador, cuya misión básicamente es responder si un número es primo o no. A ver, nos iremos a la mala, ¿de acuerdo? 1, ¿qué me debería responder? ¿Es primo o no es primo? ¿Qué me debería responder? ¿Qué esperamos que debería decirme este? No es primo. ¿De acuerdo o falso? A ver, si me responde true, hay que llorar, ¿correcto? Porque estaría mal. A ver, vamos a ir con el número primo más chiquito que se conoce, que vendría a ser el 2. Es primo. Vamos a ir con el 3, ¿de acuerdo? Veamos si 3 es primo. ¿Qué me dice? Es primo. Iremos con el 4. Veamos si el 4 es primo. ¿Qué me dice? Falso. Iremos con el 5, ¿ya? Para ir con el 5, veamos qué me dice. True, correcto. Iremos con el 6. El 6, ¿qué me dice? Falso. Parece que está bien, ¿correcto? Parece que está bien. ¿Entendido? Para eso sirve. A ver, vamos a hacer
una corridita. Nos vamos a apoyar en la corrida y en la ejecución de este proceso, de este instrumento que tiene BlueJ y que la mayoría de los lenguajes de programación, o sobre todo los IDEs, te proveen, que son los famosos debugger. Este instrumento que tienen los IDEs, ¿para qué sirven? Para depurar programas. O sea, te sirve para entender cómo funciona, pero su mayor utilidad probablemente, ¿para qué es? Es para cuando tú encuentras un defecto en tu programa, no hay error de sintaxis, compila, ejecuta, pero no hace lo que tú quieres y no encuentras a veces el error. Una buena manera de hacer un rastreo de qué es lo que está haciendo es utilizar un debugger, un depurador de defectos se llama, ¿ya? Un bug que viene a ser un defecto dentro de tu lógica de programación. Lo que vamos a utilizar ahorita este debugger es para ver cómo funciona, ¿ya? Este proceso. A ver, vamos a ver cómo funciona para el 3 y vamos a ver si es que realmente, o mejor haremos para un 8. Vamos a ir a ver si es que 8 es primo. Nosotros sabemos que no es primo, pero queremos saber si es que el divisor va a asumir todos los posibles valores, ¿de acuerdo? Porque ¿cuántos valores podría asumir el divisor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inclusive, ¿de acuerdo? Eso debería ser. Vamos a ir a ver si asume todos los valores. Y en este caso, bueno, veremos cómo funciona, ¿ya? Y podemos mejorar. Sobre la base de eso podemos ir mejorando razonamiento. Le digo 8. Y fíjense, va a parar ahí, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que hay que entender en esta ejecución? Esta parte no vamos a observar. Nosotros no solemos manejar en intro a la progra estos atributos. O tal vez si tenemos tiempo podemos charlar un poco, pero estos atributos suelen ser muy interesantes para algún tipo de diseño, ¿ya? ¿Estos qué vendrían a ser? Este viene a ser el espacio para definir los atributos del objeto. En este caso, mi objeto no tiene atributos. Mi objeto es completamente funcional. Ya no tiene conocimiento. Para poder hacer, él lo único que sabe es el procedimiento, pero necesita que le des la información. Entonces, aquí este objeto no tiene atributos. Y esta área, fíjense, es el área que está destinada para la ejecución de este proceso que se llama esprimo. Fíjense que estamos ejecutando el método esprimo que se encuentra en la clase verificador. Pero ¿quién lo está ejecutando? Un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es lo primero que se genera aquí como variable local. Vendría a ser el parámetro cuyo nombre es num. Y que por defecto le habíamos mandado, bueno, en la llamada le habíamos mandado un dato 8. Entonces, ahorita num, ¿qué representa? Representa el valor 8. Si hacemos una seguida, aquí se ha parado, fíjense, aquí se detuvo, ¿ya? Si le decimos siguiente paso, fíjense mi contador. ¿Qué valor está representando en este momento mi contador? El valor 0. Mi divisor, fíjense, ¿qué valor está representando? El 1. ¿No es cierto? Seguimos. Y decimos, a ver, preguntamos, a ver, ¿mi contador es menor o igual que 2? Sí. ¿Mi divisor es menor o igual que 1? ¿No? Sí. Entonces deberíamos entrar aquí, ¿correcto? Por semántica operacional viene aquí. Lo primero que pregunta, ¿mi número, fíjense, 8, es divisible entre 1? La respuesta debería ser sí, entonces debería venir por aquí, ¿correcto? Sí, correcto, viene ahí, ¿ya? Lo siguiente que va a hacer es aumentarle 1 a mi contador. Fíjense, acabo de aumentar 1 a mi contador. Y lo siguiente que hace es decirle, bueno, ahora vayamos con el divisor 2. Preguntamos nuevamente, ¿mi contador es menor o igual que 2? Sí. Mi divisor, dice, ¿es menor o igual que num? Sí, me dice. Entonces, deberíamos repetir el cuerpo. Entramos y le pregunto, ¿mi número es divisible entre 2? Sí, me dice. ¿No es cierto? Es divisible entre 2. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Correcto, entra por el sí. Debería aumentarle en 1. Ya van 2. Y lo siguiente que hacemos es aumentar mi divisor. Me dice, ¿cuál es mi próximo divisor? 3. Y volvemos a preguntar con estos valores. ¿Mi contador es menor o igual que 2? Sí.
¿Mi divisor es menor o igual que el número? Sí. Entonces deberíamos repetir. Eso dice la semántica operacional. Preguntamos, ¿8 es divisible entre 3? No. Entonces no debería contar, ¿correcto? No debería contar. No me dice y sí, no cuenta. Y lo siguiente que hace, a ver, iremos a averiguar cómo le va con el 4, ¿ya? 4 vendría a ser mi siguiente divisor. Preguntamos, ¿mi contador es menor o igual que 2? Sí, me dice, ¿no es cierto? ¿Mi divisor es menor o igual que num? Sí. Entonces deberíamos entrar a repetir. Entramos acá y me dice, ¿mi número es divisible entre 4? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos contar. Entra y cuenta. Fíjense, mi contador, ¿cuánto ya es? 3. Y luego, por si acasito, ¿con quién va a intentar nuevamente verificar si es que es divisible entre 5? Pero antes de hacer la verificación de si es divisible entre 5, yo tengo que preguntarme si el contador es menor o igual que 2. Si mi divisor es menor o igual que num. En este caso, fíjense, ¿mi contador es menor o igual que 2? No. Entonces, esta condición, no y cualquier cosa, es no. Entonces, ¿hasta qué valor ha llegado a contar mi divisor? Y no lo ha usado. Lo contó, pero no lo usó. ¿Hasta cuánto? Acá está. ¿Hasta cuánto logró contar? Pero no lo hemos usado. Hasta 5. Sí, pero el último divisor que hemos validado, ¿quién era? El 4, ¿correcto? Entonces, en este instante de tiempo, fíjense, por los valores que tiene mi contador, debería esto no entrar aquí, ¿correcto? Aquí está paradito mi ejecución. Entonces le digo, evalúa y se sale. Fíjense, ya no repite. Entonces me dice, lo siguiente que quiero que hagas es que definas el resultado o el contenido del resultado. Y le preguntamos, ¿el valor de contador es falso? ¿Ya? Mi resultado es falso y luego retornamos y eso me genera falso. ¿Está bien? ¿Qué acabamos de ver? Hemos visto en acción a nuestra estructura de control de repetición while. ¿Alguna pregunta? Obviamente, estas estructuras de control, ¿qué hacen? Representan el pensamiento humano, ¿de acuerdo? Van a tener harto cuidado. No significa, tienen que aprenderse la semántica operacional, pero no por aprenderse la semántica operacional significa que ya vas a aprender a programar. Lo que tienes que aprender es a estructurar tu cerebro, a que las ideas que tienes para resolver cosas las puedas manejar de manera estructurada, sistemática, no ambigua. Y lo que te proponen las estructuras de control es eso, te proponen un conjunto de formas de estructurar el cerebro de tal manera que sea no ambiguo y que encima se puede escribir. Fíjense, esto está escrito, es plano, ¿ya? Pero su lectura semánticamente no es plana, no se lee de arriba abajo y una sola vez, sino como esto significa mientras, esto me genera un ciclo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, Lisa. Muy bien, entonces, a ver, vamos a hacer. Hoy día hay un dicho que dice, vamos a perder el tiempo para ganar la vida, ¿ya? A veces es importante perder un poquito el tiempo en algunas cosas que probablemente les van a ayudar en el futuro a comprender un poco mejor cómo funcionan las estructuras. Pero como siempre, jamás descuidarse de lo que es estructuración de pensamiento. Es el programador, ¿ya? Y lo difícil de programar, y es por esa razón que programar no necesariamente puede ser una actividad sencilla para muchos,
es que estructurar cerebro no necesariamente es fácil, les cuento, ¿ya? Y escribir es mucho más, es difícil en algunos contextos, sobre todo dependiendo de las idiosincrasias. Algunas idiosincrasias somos más de la comunicación verbal. Nosotros, por ejemplo, los bolivianos, nos comunicamos muchísimo verbalmente, ¿ya? Últimamente nomás con el uso de WhatsApp, esas cosas se comunican, pero si a eso se llama comunicarse, ¿de acuerdo? Eso, de ahí a comunicación real es muy diferente. Pero comunicarte así de manera organizada, estructurada, sistematizada, no ambigua, es bastante complicado, inclusive en WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no están de acuerdo conmigo, porque basta que no le pongas una coma o un punto, algo se puede entender mal. En cambio, cuando tú hablas, te das el tiempo para pausar, respirar, y eso hace que las cosas incluso se interpreten de la manera probablemente correcta y justa. ¿Ya? A ver, ejercicio. Vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Bueno, vamos, me suena muchos. Van a hacer, yo voy a hacer algunos. Y ustedes van a hacer qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Les voy a enseñar una estrategia de ejecución en frío, se llama, lo que acabo de hacer con el debugger de BlueJ. A eso se llama ejecución en caliente, que significa que ya es ejecución verdadera de un programa. Pero muchas veces tú no tienes una máquina a mano. Y aún así puedes programar, les cuento, no importa si programas en papel o si programas en máquina, tienes que ser un muy buen programador. Porque si programas en papel, tú tienes que saber exactamente cómo va a ejecutarse esas cosas en la máquina. Si programas en máquina, obviamente no estás librado a la suerte, no ve a ver escribir esto y a ver qué sale. No, se supone que eso que has escrito debería representar algún razonamiento estructurado que te permite explicar, especificar, describir una solución a un problema. Ya, por cualquiera de los dos tienes que ser buen programador. Hay que reconocer que no necesariamente una persona que piensa bien es un buen programador, pero también se van a dar cuenta que un buen programador es un buen pensador, ¿ya? Pero al otro lado no necesariamente es verdad. Bien, empezaremos. A ver, la idea es practicar las semánticas de las estructuras de control que hasta ahora hemos visto. Ejercicios bien facilitos. Por ejemplo, este, ¿ya? Queremos saber, dice, qué es lo que hace ese proceso. ¿Qué es lo que hace este procesito que tenemos acá? ¿Ya? Ese. ¿Y qué tenemos como datos? Fíjense aquícito, nos están dando un dato más. Me dicen para N5, ¿ya? Solamente vamos a hacer las cosas que me están mostrando. Entonces, recordaremos por acá, nos vamos a traer para poder escribir. Y recordaremos que como dato de este proceso me están dando un N, que es, dice, mi N es 5, ¿cierto? Entonces dice para N, que es 5, nosotros queremos ver qué es lo que hace este proceso. A ver, ¿cómo van a hacer estas ejecuciones en frío? ¿Esto qué les permite? Les permite validar si la estructuración de una solución les va a llevar a alguna solución correcta, ¿ya? O cuando algo no les funciona o tienen duda, esta también es un buen instrumento. Si no tienes máquina o no tienes un debugger dentro de tu IDE. Esto es buen ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a agarrar una línea por aquí y vamos a identificar, fíjense, este proceso de acá. Este proceso de acá parece que tiene dos pasos. Uno es la asignación y el otro, ¿qué cosa es? Es la estructura de control for, ¿ya? Entonces, todo esto que tienen aquí, fíjense, todo eso es una estructura de datos y es indivisible. No puede haber el cuerpo sin su for,
¿correcto? Entonces, esta instrucción que tenemos aquí es el cuerpo de este for, es el proceso a repetir de este for. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer como una suerte de grilla, algo así, y le vamos a decir, a ver, lo primero que vamos a poner aquí en las columnas son las variables que estoy usando. ¿Qué variable estoy usando ahorita? La suma. Entonces, a esta le vamos a decir que es la instrucción 1 y el for va a ser la instrucción 2. Pero el for, fíjense, es una instrucción compleja, ¿ya? Que tiene una semántica operacional más complicada que probablemente la instrucción de asignación, pero igual siguen siendo dos pasos gruesos en el entendimiento de la resolución de este problema. Entonces, en el primer paso, fíjense que vendría a ser esta instrucción de asignación. Una vez que terminamos ese paso, venimos al paso 2. Y el paso 2, fíjense, es un for. En el for, ¿qué es lo primero que estamos haciendo? En el for, lo primero que estamos haciendo es declarar i. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir que nosotros vamos a utilizar una variable que se llama i. Y por semántica operacional, ¿qué es lo primero que hace el for? Lo primero que hace es inicializar su variable de conteo. ¿Correcto? En 0. Lo siguiente que hace el for, ¿qué cosa es? Es ir a verificar el cumplimiento de esta condición de terminación que vendría a ser así. ¿Correcto? Preguntamos, 0 es menor igual que n. En este caso, n, ¿cuánto vale? Acá nos vamos a anotar. Dice, n, ¿cuánto vale? 5. ¿Cierto? Me habían dicho que n es 5. Acá. ¿Ya? Entonces preguntamos, ¿y es menor o igual que 5? Sí, me dice. Si me dice que sí, entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a ir al cuerpito del for. Y a ese le voy a llamar el 2.1 del for. Está dentro del for, esta instrucción. Y es la primera instrucción del cuerpo. Y resulta que este proceso solamente tiene una instrucción. ¿Qué te dice? Agarra el valor de suma, 0. ¿Cierto? Siempre se hace la derecha. Agarra el valor de suma, es 0. A ese valor súmale 0. Y ese va a ser el nuevo valor de la suma. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la suma? 0. Una vez que hemos terminado, ¿qué te dice? El próximo i. Quiero que vayamos al próximo i. ¿Cómo se consigue el próximo i? Incrementar. Dice que mi próximo i, ¿cuánto va a valer? 1. Lo siguiente que se hace en semántica operacional, ¿qué cosa es? Voy a ir a verificar si 1 es menor o igual que 5. Sí, me dice. Entonces, ¿qué es lo que volvemos a hacer? Volvemos a hacer la instrucción 2.1, que sería su cuerpo. Ya le estoy poniendo punto 1, 2.1, porque le pertenece al 2, este suma. Este no es independiente de este for, ¿de acuerdo? Este es dependiente de este for. Ok, entonces, ¿qué dice? Agarra el valor de suma, 0, súmalo con el valor de i, 1, y ese resultado ponlo como el nuevo valor de suma. ¿Listo? ¿Mi suma cuánto vale? 1. ¿Qué te dice? Próximo i. ¿Cuál sería el próximo valor de i ahora? El próximo valor de i sería 2. Preguntamos, ¿2 es menor o igual que 5? Sí, me dice. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? Volvemos a hacer la única instrucción que tiene el for. Agarre, dice, el valor de suma. Súmele con el valor de i. Y ese resultado póngalo como el nuevo valor de suma. Entonces, ahora, ¿cuánto ya vale la suma? 3. Aquí también ya había tachado ese. Próximo i, dice, ¿cuánto vale i? 3. 3 es menor o igual que 5, sí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuevamente la instrucción que tiene dentro del for. Agarre el valor de suma, agarre el valor de i, súmelos, me dice, y ese resultado póngalo como el nuevo valor de suma.
Próximo I me dice. Mi próximo I es un conteo de 1 en 1. 4 es menor o igual que 5. Sí. Entonces, nuevamente dice, ejecute nuevamente la instrucción 2.1. Agarre el valor de 6, agarre el valor de 4, súmelos y el resultado póngalo como el nuevo resultado de suma. Eso dice la instrucción de asignación acá. ¿Ya? Próximo I me dice semántica operacional, entonces, ¿cuánto sería el próximo valor de I? 5. 5 es menor o igual que 5, sí. Entonces, nuevamente hacemos el 2.1. Agarre el valor de suma, 10. Agarre el valor de I, 5. Súmelos, 15. Y ese resultado póngalo como el nuevo valor de la suma, 15. Próximo I me dice, ¿cuál sería el próximo valor para I? 6. Preguntamos, ¿6 es menor o igual que 5? No me dice. Entonces, por semántica operacional, ¿qué hacemos? Acabamos de terminar la instrucción 2 en su totalidad. ¿Qué me calcula este proceso? ¿Qué calcula? ¿Qué me calcula? Esto me calcula, ¿verdad? Es la sumatoria de los I's, dice, tal que I va entre 0, ¿hasta cuándo? Hasta N. Eso es lo que hace este proceso. ¿Correcto? ¿Ya? Eso quiero que haga. ¿Entendido? ¿Qué es lo que necesitamos entonces que sepas? Esto es para entrenar las semánticas operacionales de las instrucciones. A ver, ¿qué calcularía ese? En este caso me dice que N es, vamos a irnos con un negro. N dice cuánto es acá, es 6. Entonces empezamos, ¿no? Mi dato de entrada dice que N es 6, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una corrida y vamos a intentar entender qué es lo que hace este proceso. Entonces, el primer dato que me dan es N. ¿Cuánto vale N? 6. ¿Cuántas instrucciones tiene este proceso? Nuevamente tiene 2. Tiene 3. 2 asignaciones y el for. Ya, por la forma en que estamos asignando, parece que num1 y num2, fíjense, parecen ser enteros. Correcto, este es num1 y esto es el famoso num2. Entonces, en la primera instrucción de ese proceso, fíjense, a num1 le pone 1 y a num2 que le pone 1 también. Siguiente cosa que declara en el espacio es I, ¿no es cierto? Y encuentra. Y vamos a hacer la instrucción 2, que es una estructura de control. Dice, ¿y en cuánto tiene que empezar? En 3. ¿Ya? Y luego, ¿qué preguntamos? Si es menor o igual a N, ¿no? 3 es menor o igual que 6, sí me dice. Entonces, ¿qué le decimos? Vamos a ir, ¿cuántas instrucciones tiene el cuerpito? En este caso tiene 3 instrucciones, fíjense. El 2.1, vamos a empezar ordenadamente por la primera. ¿Qué me dice? Dice que necesitamos otro dato aquí. Ese dato, ¿qué se llama? Ese dato se llama nuevo, ¿correcto? Sí se llama. Y en el 2.1 dice, agarre el valor de num1, agarre el valor de num2, súmelos, y el resultado póngalo en nuevo. Entonces, nuevo, ¿cuánto vale? 2. He terminado de hacer esa asignación y voy a ir a la segunda instrucción del cuerpo que tengo que repetir por el for, ¿ya? Que es otra asignación. Me dice, agarre el valor de num2 y póngalo en num1. Entonces, num1 ya no vale eso. ¿Cuánto vale? Vale 1. Y luego me voy a la instrucción 2.3, ¿cierto? ¿Cuántas instrucciones habían sido las que tengo que repetir? 3. En la 3 me dice,
agarre el valor de nuevo y póngalo como el nuevo valor de num2. Entonces, num2 ya no es 1. ¿Cuánto vale num2? 2. Seguimos. Próximo i, me dice. ¿Cuál sería el próximo i? Siempre está sumando de uno en uno aquí. ¿Sabes? Próximo i. ¿Correcto? Es 4. 4 es menor o igual que 6, es la pregunta. Si me dice que sí, es, ¿verdad? Es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer de nuevo. Fíjense, el 2.1. El 2.1 me dice, calcula el valor de nuevo. ¿Cómo voy a calcular el valor de nuevo? Agarre este, súmelos y ese es el nuevo valor que va a tener nuevo. Entonces, ya no tiene 2 nuevo. ¿Cuánto vale nuevo ahora o a qué representa? Al 3. Venga la instrucción 2.2, me dice, ¿no? En la instrucción 2.2, agarre el valor que tiene num2 y póngalo como el nuevo valor de num1. Entonces, num1 ya no vale 1. ¿Cuánto vale? 2. Vamos a la instrucción 2.3. Me dice, agarre el valor de nuevo y póngale como el nuevo valor de num2. Eso quiere decir que num2 ya no vale 2. ¿Cuánto vale? 3. Lo siguiente que me dice, next i. Entonces, el nuevo valor de i, ¿cuánto es? 5. ¿Ya? 5 es menor o igual que 6. Sí, dice. ¿Cierto? Sí. Entonces, si es así, yo tengo que seguir haciendo. Fíjense cómo va cambiando los datos a medida que vamos haciendo el proceso. Me voy a quedar con los últimos datos que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Qué teníamos en num 1? 2. Con eso habíamos quedado. Entonces, aquí lo vamos a refrescar. La última vez, dices, tenías 2. En nuevo tenías 3, en num2 tenías 3 y en i tenías 5. Entonces lo vamos a subir esto acá para no olvidar. Entonces, aquí cito, a la entradita de acá, esto ya valía 2, ¿de acuerdo? Ya valía este 2. Este, ¿cuánto valía? 3. Y este nuevo, ¿cuánto valía? 3. ¿Y el i cuánto vale? 5. Y hemos dicho que sí es menor, ¿correcto? Una vez que tenemos eso, entonces veamos cómo sigue. Una vez que me dice que es verdad, que el i es menor que ¿qué se llama? Que mi n, entonces tenemos que empezar nuevamente a hacer la instrucción 2.1, ¿correcto? Entonces, ¿por dónde empezamos? Dice instrucción nuevamente 2.1. Nunca jamás se salta ninguna instrucción. Y lo va a hacer dependiendo de cuántas instrucciones tiene tu proceso. En este caso, el proceso a repetir, nos hemos dado cuenta que está compuesta de 3 instrucciones. Entonces, la primera instrucción que es la 2.1. La 2.1 me dice, calcula el nuevo valor de nuevo, que es 2 más 3. Entonces, ya no es verdad que este vale 3. ¿Este cuánto vale ahora? 5. En el 2.2 me dice, agarre el valor de num2 y póngalo en num1. Por lo tanto, num1 ya no es 2, es 3. En el 2.3 que me dice, agarre el valor de nuevo y póngalo en num2. Entonces, ¿cuánto vale ahora num2? 5. Luego me dice, próximo i, me dice, 6, ¿cierto? 6 es menor o igual que 6, sí me dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nuevamente? El 2.1. El 2.1 me dice, agarre el valor de num1, de num2, súmelos y póngalo como el nuevo valor de nuevo. Entonces, el nuevo valor de nuevo es 8. Agarre la instrucción segunda. Dice, agarre el valor de num2 y póngalo donde en el contenido de num1. Este ya no es. La 2.3 ¿qué me dice? La 2.3 me dice, agarre el valor de nuevo y póngalo como el nuevo valor de num2. Entonces, num2 ya no es este. Próximo i me dice, 7. ¿Correcto? 7 es menor que n, no me dice.
hemos terminado. ¿Qué me calcula? ¿O qué hace esto? ¿Conocen esto que acabamos de hacer? Clásico también. ¿Qué tengo en nuevo? A ver, nos fijaremos. Este es el que va calculando, ¿correcto? Y esto también voy cambiando. Y este también voy cambiando. Este famoso algoritmo me permite encontrar la famosa o el enésimo número de la serie de Fibonacci. ¿Conocen la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci, bueno, dependiendo, ¿no? De gustos, es así. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente. ¿Cómo se consigue? Estos dos números se dice que son semilla de la serie y a partir del tercer número para adelante se calculan, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula este número? Se calcula sumando los dos anteriores. ¿Cómo se calcula este? Sumando los dos anteriores. Y así. Este vendría a ser el primer número Fibonacci, el segundo número Fibonacci, el tercer número Fibonacci, cuarto número Fibonacci, quinto número Fibonacci, sexto número Fibonacci, séptimo número Fibonacci, octavo número Fibonacci y así. Mi proceso que me ha permitido encontrar, fíjense en mi nuevo que tenía, 8. Cuando n, fíjense, cuando n valía 6. Entonces, este proceso me permite encontrar el enésimo número de la serie Fibonacci, que sería 8. Y fíjense qué es lo que yo tengo aquí. Este vendría a ser, la última vez, este es el valor de num1. Num1 está representando a este, y num2 a quién está representando a este valor. Y con quién es representado con esta variable que se llama 9. ¿Ya? Famosa serie de Fibonacci. Acabamos de escribir el procedimiento para poder encontrar el enésimo número de la serie Fibonacci, considerando que a partir del tercer número se genera automáticamente, ¿ya? Siguiente ejercicio. Dice n es 4. A ver, vamos a ver qué hace. Este es el último que voy a hacer. Bueno, tal vez no, pero bien, vamos a ver qué hacemos, ¿ya? A ver, para N4, me dice, ¿no es cierto? A ver, vamos a chequear. Sí, N es 4. Y recorremos un poquito acá y le decimos, el primer dato que nosotros tenemos, dice, es N. ¿Qué me están diciendo? Que N va a ser 4. ¿Correcto? ¿Cuántas instrucciones tenemos aquí? 2 también. ¿Ya? La primera instrucción ¿qué me permite hacer la primera instrucción? La primera instrucción me permite definir el estado de suma. ¿Ya? Entonces vamos a hacerle un poquito más chiquito para que alcance. Entonces le digo, aquí está la suma. ¿La suma cuánto va a valer la primera vez? 0. Luego nos vamos a la segunda instrucción, que vendría a ser el for. Lo primero que hace esa instrucción me dice que va a tener una variable entera que dice que empiece en 1, ¿no? Lo siguiente que hace es ir a preguntar, ¿será que i es menor o igual a n? Preguntamos, ¿1 es menor o igual que 4? Sí, me dice. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la única instrucción que tiene el cuerpo del for. ¿Ya? La única. Me dice, agarre el valor de suma, 0. Agarre el valor de i, 1. Multiplíquelo por 2, 2. Réstele 1, 1. Sume esos 2 y ese es ahora el nuevo valor de la suma, ¿cierto? Entonces sería esto 1, ¿correcto? Ya vamos a hacer más chiquitito. Mis números grandotes no me van a dejar hacer muchas cosas. Entonces, el nuevo valor de la suma es 1. Next i me dice, el próximo valor de i es 2. 2 es menor o igual que 4, sí me dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente tengo que zapatear en 2 sumas.
¿no es cierto? Me dice, agarre el valor de la suma, 1. Agarre el valor de I, 2. Multiplicado por 2, ¿cuánto es? 4. Menos 1, ¿cuánto es? 3. 3 más 1, ¿cuánto es? 4. ¿Correcto? Hasta ahí está, 4. Una vez que me dice eso, próximo I. El próximo I es 3. 3 es menor o igual que 4, sí. Entonces, volvemos a zapatear en la 2, 1. Me dice, agarre el valor de suma, 4. Agarre el valor de I, 3. 3 por 2, 6. Menos 1, 5. Más 4, ¿cuánto es? 9. ¿Cierto? Próximo valor de I me dice, ¿cuánto es? 4. 4 es menor o igual que 4, sí, dice. Entonces, una vez más, zapateamos acá. ¿Correcto? Me dice, agarre el valor de la suma, 9. Agarre I, multiplíquelo por 2, 8. ¿Cierto? 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. Más 9, ¿cuánto es? 16. ¿Sí? Ese sería el nuevo valor de la suma. Cada vez se va cambiando, ¿no es cierto? Este también, nuevo valor de I. Entonces, me dice próximo I. ¿Cuál sería el próximo I? 5. Preguntamos, ¿5 es menor o igual que N? No me dice. Acabamos de terminar el for. ¿De acuerdo? La instrucción 2, acabamos de terminarla recién. ¿Ya? En cambio, la instrucción 1, fíjense, es de una pasada, nada más. Una vez que hemos terminado, a ver, ¿qué había sabido hacer este algoritmo? ¿Qué sabe hacer este proceso? Fíjense, mi dato de entrada era N4. Y mi suma, que parece ser lo que yo estoy calculando, me ha sacado, imagino que ya sabe, 16. ¿Correcto? ¿Qué había sabido calcular? A ver, vamos a leer. Han respondido el cuadrado de. ¿Correcto? Entonces, este proceso, fíjense que tengo ahí, me calcula, por lo tanto, así podemos decir, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué había sabido hacer? Había sabido calcular el cuadrado de. Y esta es una propiedad, les cuento. Para encontrar el cuadrado de un número, dice que es la suma de los n números impares, primeros números impares. Así se calcula. Siguiente. Si tienen alguna duda, me paran, ¿ya? Porque yo estoy volando, ¿correcto? A ver, este. Este es un while, ¿ya? Hacemos un fondo interesante y venimos. A ver, ¿para qué valor dice? Para 234. Mi num es 234. Entonces aquí le voy a decir, dice que num es 234. Para ese valor queremos ver qué hace este proceso si nosotros le decimos que num es 234, dado que este proceso tiene dos cosas, ¿no es cierto? La asignación y la estructura de control while. Entonces empezamos con la primera instrucción que vendría a ser la asignación. En la asignación dice que vamos a agarrar y a la variable contador, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner 1. ¿Sí? Eso dice, 1. Luego, empezamos con la instrucción 2. Fíjense que es el while. Pregunto, ¿mi número es mayor o igual a 10? Sí. Entonces, la pregunta que hacemos es esta, ¿no es cierto? Mi número, ¿será que es mayor o igual que 10? Dice. Entonces, aquí la pregunta se responde sí. Si me dice que sí, entonces voy a ir a hacer el cuerpo. Fíjense el cuerpo, ¿cuántas instrucciones tiene? 2. Entonces voy a ir a hacer la primera instrucción de mi cuerpo. ¿Ya? 2.1. Borramos esto. Vamos a tener algo más prolijo. ¿Ya? Vamos a agarrar la instrucción 2.1. Entonces, ¿qué le digo? Esto. ¿Ya? 2.1. Pasar 2.1. En la 2.1 me dice, agarre el contenido de contador. Súmele 1. Y ese nuevo valor, póngalo como su nuevo contenido. Luego hacemos la instrucción 2.2. Dice,
agarre el valor de num. Agarro el valor de num, 234. Lo divido entre 10. ¿Cuánto me va a salir? 23. Y ese es el nuevo valor ahora de mi número. ¿Correcto? Semánticamente, ¿a dónde tengo que volver? A preguntar. ¿Correcto? Tengo que ir a preguntar. ¿Será que el número 23 es mayor o igual que 10? Me dicen. Sí, dice. Entonces, vuelvo a hacer la 2.1. La 2.1 me dice, agarre el valor de contador y auméntele 1. ¿Ya? Eso hace. Me voy a la instrucción 2.2. ¿Correcto? Agarre, dice, el valor de num, que es 23. Divídalo entre 10. ¿Cuánto me sale? 2. Y ese resultado póngalo como el nuevo valor de num. Hemos terminado la 2.2. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Tengo que ir a preguntar. ¿Num es mayor o igual que 10? No me dice. Termina. ¿Correcto? Probablemente, ¿qué es lo que hemos estado procesando? Contador. ¿Ya? ¿Qué había sido el contador? ¿Qué me permite encontrar este proceso? Eso, muy bien. Me permite encontrar la cantidad de cifras. Entonces, fíjense, si yo tengo el número 234 y quiero saber la cardinalidad de este número, es 3. ¿Ya? Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que hemos hecho en estas, con esta transparencia última? Es entrenamiento nomás, ¿correcto? Estamos haciendo calistenia, porque problemas no hemos resuelto, pero hemos agarrado algunos ejercicios interesantes para saber qué hacer. Por ejemplo, este que acabamos de hacer ahorita, te puede servir para saber cuántas cifras tiene, por ejemplo, un foliador. ¿Ya? Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, el foliador, ¿cuántas cifras tiene? Número de cifras, ¿cierto? Si, por ejemplo, le decíamos 4, está bien 4, pero nosotros sabemos que en el foliador va a ir foliando valores, ¿ya? Y los valores que tiene de acuerdo a la especificación de mi foliador, los valores pueden ser de una cifra, pueden ser de 2 cifras, pueden ser de 3 cifras o pueden ser de 4 cifras. Y dependiendo de cuánto es el valor, por ejemplo, si yo en mi valor tengo un número que tiene solamente 2 cifras, para mostrarlo correctamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentarle 2 ceros, ¿cierto? Pero ¿para qué? Para completar a su capacidad de demostración, que según la configuración de mi foliador sería de 4 cifras. Entonces, siempre tengo que mostrarlo en 4, ¿ya? Entonces, probablemente es interesante este proceso para saber tu valor. Yo le pregunto, ¿no ve? ¿Cuántas cifras? Le digo la cantidad de cifras que tiene valor. Le pregunto, ¿correcto? Y este proceso, cantidad de cifras, fíjense, sería este que acabamos de ejecutar. Este me calcula la cantidad de cifras. ¿Está bien? Y sobre la base de eso ya es una resta, ¿no es cierto? Si es que fuera 2 esto, este proceso que me respondería 2. Como el número de cifras es 4, entonces, ¿cuántos ceros le tengo que aumentar? 4 menos 2. Entonces, esto me dice que cuántos ceritos tengo que aumentarle a mi demostración. 2 a la izquierda. ¿Ya? Puro while for, while for. Muy bien. Con eso habríamos terminado la clase de hoy. ¿Alguna duda? Dice, ¿cuál es el nuevo tema que vamos a llevar ahora? Vamos a seguir con estructuras de control de repetición una clase más y luego ejercicios. Y luego estructura de datos. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer ejercicios bien simpáticos. Ya les puedo estar adelantando. A ver,
En el mundo de Dios hay cosas muy lindas en la matemática. Por ejemplo, a ver, vayan a averiguar qué es un cuadrado mágico. ¿Ya? Por ejemplo. Lo que pasa es que para mí esta materia es un poco muy complicado. Me cuesta Se va a ver. complicar más, te diré. Se va a ir complicando más. Por eso es importante que aprendan estas cositas que estamos haciendo. Como les había dicho, estoy perdiendo el tiempo para ganar la vida. ¿Ya? Estaríamos en el capítulo 4. ¿Ya? En el 4. Y luego vamos a arrancar de golpe al 5. ¿Ya? Porque en el 4 hay repeticiones. Pero en el 4 también ya existen estructuras de datos. Entonces, nuestra próxima unidad fuerte, digamos, que veríamos serían estructuras de datos. El for para el cuadrado de un número. Entonces, básicamente, a ver, este for, ¿qué es lo que hace? Este for lo que me hace, ¿ya? Este for básicamente lo que hace es lo siguiente. Lo voy a extender, ¿ya? Este for, vamos a agarrar aquí, le vamos a cambiar de color porque es muy clarito. Este for básicamente hace lo siguiente. Fíjate, la suma, me va a calcular una suma así. Me va a calcular la suma de 1 más 2 más 3 más 5 más 7. Eso me calcula ese for. ¿Correcto? ¿Cuándo? Cuando n es 4. ¿Cuántos términos va a tener esta suma? 4 términos. A ver, este término, fíjense, es el primer término. ¿De acuerdo? Este es el primer término. Este es el segundo término. ¿Correcto? Este vendría a ser el tercer término. ¿Ya? Y este vendría a ser el cuarto término. Si nos fijamos, todos son impares. Entonces, cuando estamos queriendo calcular el primer término, vamos a calcular el primer impar. Y el primer impar vamos a calcular así. 2 por 1 menos 1, eso que me da 1. El segundo impar vamos a calcular así. El segundo impar se calcula así. 2 por 2 menos 1. ¿Eso cuánto me va a dar? 3. El tercer número impar, fíjense cómo se calcula 2 por 3 menos 1. Correcto, ese que me va a dar 5. El cuarto número impar vamos a calcular 2 por 4 menos 1. ¿Ya? Eso que me va a dar 7. La teoría, una teoría de por ahí dice que si yo quiero encontrar 4 al cuadrado, fíjense, dice que es equivalente a la sumatoria de los i's, ¿ya? Impares, se le llamaría los pares primeros impares. ¿Cuántos impares voy a ir a buscar de 1 a n? Que esta sería abierta. ¿Correcto? Entonces, fíjense, cuando queremos encontrar el primer término, es un sum. Cuando queremos encontrar el segundo término, es 2. Cuando queremos encontrar el tercer término, es 3. Cuando queremos encontrar el cuarto término, es 4. ¿Correcto? Y quisiéramos encontrar el 10º término, ¿cómo sería? Sería 2i menos 1. ¿Correcto? Eso sería equivalente al 10º número impar. ¿Entendido? ¿Está ahí entendido? Sí, ¿verdad? Ok, continuamos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos encontrar la suma, que es la suma de términos impares, para encontrar n elevado al cuadrado, entonces lo único que yo sé es que va a tener n términos. Correcto, y este término, ¿qué cosas son? Impares. ¿Sí? ¿Desde qué término hasta qué término voy a calcular? El primer término, el segundo término, el tercer término, bla, 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 el enésimo término. ¿Correcto? Y eso es lo que tenemos aquí. Fíjense, voy a calcular el i, que significaría el término. El término 1 hasta el término enésimo.
¿Correcto? Ok. Entonces, a esa suma le vamos a ir acumulando. La primera vez, ¿cuánto valdría la suma? 0 más cualquier cosa. Entonces, por eso es que la suma aquí empieza en 0. Y luego voy calculando los términos. Fíjense, esto sería, si me quiero liberar, y resulta que estos términos van a estar explicados por I, ya, y va a ir desde 1 hasta N, especificando cada término en repetición. Entonces, cada uno de los valores que le corresponde a cada término en la posición sería 2 por I menos 1. Y eso es ¿correcto? Y estos términos los vamos a ir sumando. Cada vez los vamos a ir sumando aquí a la suma. ¿Ya? Eso es lo que acaba de hacer ese for. ¿De acuerdo? Casi no llego. ¿Entendido? Eso tienen que aprender. Pero fíjense, ahorita yo he hecho al revés. Les he dado soluciones. Fíjense, les he dado soluciones. Y les he pedido que me vayan a averiguar, más bien al revés hemos hecho, ¿no es cierto? A la inversa. ¿Tienes una solución? Y la pregunta era, ¿qué soluciona la solución? ¿Entendido? Estábamos tratando de encontrar qué es lo que hace. Usualmente en programación, ¿qué te dan? Te dan al revés, ¿cierto? Te dicen, tengo este problema, ¿ya? ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienes que encontrar la solución. Eso sucede en programación, ¿correcto? Y tú tienes que estructurar aquí tu cerebro en fores, whiles, qué sé yo, puedes usar for, while, puedes usar if en else, pura asignación, qué sé yo. Tu cerebro tienes que estructurarlo de tal manera que se pueda describir. De todas maneras, las estructuras de control siempre representan un pensamiento, un esquema mental que me permite hacer algo de manera sistemática. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Alguna duda? Se los voy a poner algunos quizzes. Ya les voy a mandar, cuando ni bien lo tenga configurado en Moodle, me van a tener un poco de paciencia porque estamos con muchas cosas en tintero, que serían revisiones de exámenes y todo de todas las materias. Entonces, ni bien se los ponga algo, cuando se los ponga algo en Moodle, les voy a mandar un anuncio en el foro, ¿correcto? Y el foro les llega a sus mails. ¿Ya? Y eso a mí me gusta. A mí me gusta utilizar bastante el mail, les cuento. Es mucho más organizado que utilizar un WhatsApp. ¿Alguna pregunta? Si vemos el libro, a ver, para responderle a tu compañero, vamos a agarrar el libro. Nos fijaremos los libros que tenemos. No sé si los tengo acá. Libros. Thinking. No. Y a ver, ¿en qué capítulo podríamos estar? Vamos a chequear. Y hemos barrido todo esto, objetos y clases. Hemos barrido entendiendo la definición de clases. ¿Ya? Hemos barrido interacción. Capítulo 3, más o menos ya hemos barrido. ¿Ya? ¿Dónde estaríamos entrando? La próxima semana vamos a entrar a este. En el libro, fíjense, tanto las estructuras de control de repetición como la agrupación de datos lo está manejando en un mismo capítulo. Ahí se van a dar cuenta que probablemente la mayoría de las veces cuando utilicemos estructuras de control de repetición, vamos a tener siempre involucrado por debajo el concepto de colección de datos. ¿Ya? Es muy común. Entonces, el capítulo 4 ya te va a introducir lo que es agrupar datos. ¿Ya? Y aquí también te introduce las estructuras de control for, while, el for te va a introducir, el while,
con las iteraciones, ¿ya? Te voy a introducir el for each, eso lo vamos a ver después conmigo, el for each. El capítulo 4 sería interesante que lean, ¿ya? ¿De acuerdo? Luego a ver qué vamos a chequear. El 7 también es bonito. Vamos a ver si es que logramos chequear todo. Pero prácticamente el capítulo 6 yo creo que nos vamos a saltar, ¿ya? Porque aquí ya está hablando de refactorización, cosas así. Por el momento a mí me interesa que primero estructuren cerebro y luego refactorizar esa clase de cosas ya es refinamiento a largo plazo, ¿ya? Y luego vamos a ver el capítulo 8. Y ahí estaríamos terminando con el capítulo, prácticamente con el capítulo 8. ¿De acuerdo? Capítulo 8 y 9. Por lo que estoy viendo acá, hasta el 9. El 10 lo dejamos. ¿Y qué les decía? Vayan a averiguar a ver qué cosas les estaba hablando. Hay problemas bien simpáticos, como por ejemplo el cuadrado mágico. ¿Qué otro problema simpático pueden encontrar? ¿Han jugado alguna vez este juego? 1024. Es súper. ¿De acuerdo? Ese juego es interesante. Se puede programar. ¿Han jugado Angry Birds? Creo que así se escribe, ¿no? Pájaros enojados, ¿no? ¿Han jugado alguna vez? Sí. ¿Han jugado billar? Sí, ¿no ve? Esto es interesante. Esto es lindo problema también, les cuento, porque es matemática pura, geometría. ¡Ah! ¿Ninguno? Ok. Esto del cuadrado mágico hay que ir a ver, ¿ya? Pero les voy a ir diciendo con tiempo, pero si son curiosos ya vayan chequeando algunas cosas, pero la próxima semana vamos a avanzar así también bastantes cosas nuevas. ¿Está bien? Bastantes cosas nuevas vamos a avanzar para darnos tiempito para practicar. Y van a fijarse que se pueden hacer cosas preciosas. Como les había mostrado, en Intra la Progress solemos hacer cosas. Bueno, esperemos que este semestre nos alcance. Cada vez los semestres son más chiquitos y esa es una verdadera pena realmente. Pero podríamos hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí yo tengo este problema. Bueno, ese es mi problema, pero es un problema muy, ¿cómo se dice? Es un problema de alto nivel. Fíjense, ese es un Angry Bird. ¿Vas a poder hacer esta clase de cosas? Sí. ¿De acuerdo? Cosas así solemos programar en Intra la Progress. Lindo. Vamos a intentar llegar. Muy bien. Nos vemos entonces. ¿Qué cosa, Reinaldo? Reinaldo, Cocacho, si te tuviera en mi delante, frente mío, ya te hubiera dado un botellazo. ¿De acuerdo? Estás formándote para ser profesional, tienes que expresarte mejor. ¿Entendido? Y tienes que respetar también a la gente que está en el chat. Reinaldo, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con lo que escriben y con lo que hablan. Tienen que aprender a ser grandes. Ya es hora. Muy bien, nos vemos el día martes, jóvenes. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Y no, todavía no. ¿De acuerdo? Todavía no vamos a ver cómo funciona, porque tenemos que chequear un poco de todo. Es grande nomás cómo funciona. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta el martes.
Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego.